Nacimos para ser valientes. Nacimos para ser valientes. Éramos guerreros. Mis amados hermanos, buenos días. Le damos las gracias al Señor por poder estar hoy día reunidos. Hoy día el Señor nos convoca para poder estar ya en este segundo ciclo de los programas Despertando Valientes, donde nosotros exponemos, ¿cierto?, la palabra del Señor y donde vamos a hablar diversos temas que tienen que ver con el varón, con las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo como varones. Así que damos gracias al Señor por esta instancia. Ya hace un tiempo que no habíamos podido grabar, pero ya es el tiempo que Dios nos ha permitido. Así que les saludo. Bueno, a los que no me ubican, soy Alexis, el hermano Alexis. Y bueno, gozoso de poder estar hoy día con ustedes. Y dejo ahí también a mis hermanos para que puedan saludar y puedan ahí presentarse. Hermano Pedro. Hola, buenas, soy Pedro y bueno, un gusto estar compartiendo y la palabra con mi hermano y esperamos que esta palabra llegue a un corazón hambriento y a alguien que necesite. Y obviamente todos necesitamos. Esperamos que sea de bendición este programa y que Dios sea pasando adelante y hablando. Amén. Gracias, hermano. Dejo también ahí con usted a mi hermano Manuel para que pueda saludarle. Amén. Los saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes, esperando que esta palabra que el Señor nos ha entregado pueda fluir en nosotros hacia ustedes, entregándolo con amor y con mucha gracia, dándole gracias al Señor también por permitirnos una vez más hablar de lo que el Señor nos ha entregado. Amén. Amén. Gracias, hermano Manuel. Dejamos también ahí a nuestro hermano Edison para que pueda saludarles también y presentarse. Buenos días, mis hermanos. Me presento, mi nombre es Edison. Bueno, como decía nuestro hermano, es una honra estar nuevamente en este segundo ciclo de este tremendo programa que es Despertando Valientes. Nada, ansiosos por entregar el tema y que sea de edificación como lo ha sido para nosotros también. Eso. Gloria al Señor. Gracias, hermanos. Bueno, ahí cada uno de estos valientes del Señor se ha presentado y vamos a comenzar orando, vamos a presentarnos delante del Señor para que Él nos dirija en este tema que hoy día tenemos para compartir con ustedes. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque, Señor, tú nos has reunido en este día y sabemos, Señor, que tú, Señor, quieres entregar palabra de sabiduría, palabras, Señor, de conocimiento a todo varón, Señor, que pueda escuchar este tema, Señor, que va enfocado, Señor, al varón que pueda, Señor, conocer más de ti, Señor, y que tú puedas, Señor, mostrarnos más de Cristo, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Señor, guíanos, danos, Señor, cada palabra, Señor, pon la luz, Señor, de tu palabra en nuestro entendimiento y podamos, Señor, llegar a través de este medio a muchas almas, a muchos varones, Señor, que oirán esta palabra, Señor, y creerán en tu nombre, Señor, y tú le hablarás a través de ella, Señor. Lo creemos, Señor, y pedimos, Señor, que tú estés en medio de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, entonces, como les decía, el tema que hoy día vamos a hablar tiene que ver con el varón, como les decía, ¿cierto?, al principio, pero tiene que ver con la imagen del varón. Cómo el varón ha sido desvirtuado en este tiempo, cómo el enemigo ha querido, por medio, ¿cierto?, de muchas corrientes, de muchos pensamientos, ha querido desvirtuar la imagen del varón, cómo el enemigo ha denigrado la imagen del varón al punto, ¿cierto?, de humillarlo, al punto ¿cierto?, de ponerlo quizás en una posición en la cual no le corresponde, ¿cierto? Y vemos hoy en día cómo está la sociedad, cómo hoy en día se ha estado dando todo esto en lo cultural, ¿cierto? Y en todo ámbito, cómo el varón ha sido desvirtuado, desde que el Señor lo crea, ¿cierto?, a su imagen y semejanza,
desde que el Señor lo pone por cabeza, ¿cierto? Como dice la palabra, como se nos ha enseñado, y cómo el enemigo siempre ha querido destruir y desvirtuar la imagen de la creación de Dios, no tan solo del varón, sino que de la mujer y de la creación propiamente tal, pero hoy día vamos a centrarnos específicamente en el varón, y tenemos aquí varias citas, tenemos varios puntos muy interesantes en los cuales el Señor va a estar hablándonos hoy día, y en los cuales también nosotros hemos sido tratados por el Señor, en los cuales nosotros también hemos visto cómo el Señor se ha glorificado en nuestras vidas, y queremos exponerlo a la luz de la palabra, ¿cierto? Con el fundamento de la palabra, para que el Señor hoy día pueda hablarnos a través de la vida de estos valientes que están aquí hoy día en este programa. Mi hermano Pedro tiene una cita entonces para la introducción. Ahí dejamos a nuestro hermano Pedro. Sí. La cita está en Génesis 1, del 26 al 28. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, aquí podemos ver que cómo Dios crea al hombre y le da un propósito, le da la autoridad de señorear los animales y todo lo creado. Y vemos como el Señor le da la honra al varón, al hombre, de estar por cabeza y autoridad. Autoridad que vemos, como decía mi hermano, en este tiempo perdida por el hombre, por la caída del hombre y el pecado. Solo el hombre puede estar en honra y puede tomar esta autoridad que el Señor, que Dios le entregó, volviéndose a él. Y bueno, eso es lo que a nosotros nos sucedió. En un tiempo igual vivimos como el mundo, vivimos caídos, y en nuestro pecado no vivimos mucho tiempo así, caídos, y fuimos desvirtuados de lo que éramos. Pues ya ni nosotros bien sabíamos, bueno, de hecho sabemos que somos hombres, pero no teníamos clara la autoridad que el Señor nos había entregado. Ahora en Cristo podemos, gracias a Dios, podemos ver cómo el Señor nos devuelve la honra y la autoridad para poder ejercerla. Y esto, como digo, solo se puede a través de Cristo, a través del sacrificio, a través de reconocer mi maldad, mi pecado, y volviéndome al Señor. Pues Él me puede volver la autoridad y todo lo que había perdido a causa del pecado. Amén. Gracias, mi hermano. Sí. Bueno, como usted dice, es cierto, ahí el Señor pone al hombre en una autoridad. Y bueno, aquí lo que en esta palabra, ¿cierto?, a mí me llama la atención es la semejanza, ¿cierto?, de la creación del hombre en el varón, o sea, cómo Dios lo toma y lo hace a la imagen y semejanza de él mismo, ¿cierto? En cuanto a dignidad, pone en el hombre no solamente, ¿cierto?, carne, sino que pone en él su espíritu, para que él pueda comunicarse con Dios, para que él pueda tener una comunión con Dios, ¿cierto? Dios creó al hombre con la finalidad de poder compartir con él, de alegrarse con él, ¿cierto? Y de poder tener una comunión. Y pone en él un alma, ¿cierto?, que es la parte indestructible, ¿cierto?, la parte intangible del hombre, pero que pertenece a Dios. Y bueno, como usted decía acá, ¿cierto?, vemos que el enemigo siempre ha querido desvirtuar la imagen de Dios, siempre ha querido distorsionar la creación de Dios. Y vemos como también dice más adelante que pone al hombre para sojuzgar la tierra. Eso quiere decir que pone al hombre encima de todo lo creado, de los animales, ¿cierto?, digamos, de lo que es el reino animal, el reino vegetal, y pone al hombre sobre toda la creación, para que él, ¿cierto?, pueda también ahí tener la autoridad que Dios le entrega. Vemos cómo eso ha sido desvirtuado totalmente en el día de hoy, ¿cierto?, como el hombre ha ido menguando, ha ido cayendo. Lo vemos, ¿cierto?, en el ámbito familiar, en el ámbito político, cultural, en muchas áreas que vamos a ir viendo más adelante,
pero destacar esas cosas en esta parte. Es sumamente importante que podamos entender que el hombre fue creado con ese propósito, ¿cierto? De tener una gloria, ¿cierto? De tener una comunión con Dios y de poder tener la autoridad que el Señor le entregó sobre toda la creación. Vemos eso en un principio, en el libro de Génesis, pero vemos más adelante, ¿cierto? Como después de la caída, después de que el varón entra el pecado, ¿cierto? En el varón, después de que ellos desobedecen la orden expresa de Dios, y cómo el enemigo a través de esto introduce, ¿cierto? En el hombre el temor, introduce en el hombre la vergüenza, y pone al hombre, ¿cierto? Por debajo de la mujer, y pone, ¿cierto? También ahí cae una maldición sobre el hombre. Pero de esto, bueno, tenemos una cita que nos va a leer nuestro hermano Edison, que está en Génesis 2, del 19 al 23, mi hermano Edison. Amén. Jehová, Dios formó, pues de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová, Dios, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Amén. Gracias, hermano. Bueno, vemos acá en esta palabra, ¿cierto?, cómo el Señor, primeramente, ¿cierto?, crea al varón y de él mismo, ¿cierto?, saca una parte, ¿cierto?, y crea luego, posteriormente a la mujer, dando a entender que forma parte del varón, ¿cierto?, dando a entender que desde su misma esencia es tomada, ¿cierto?, con un rol distinto, obviamente, que vamos a ver más adelante también, pero que sí pone al varón por una mayor, ¿cierto?, responsabilidad, pone al varón en cuanto al cuidado de la mujer, ¿cierto?, en tanto a la protección de la mujer, y vemos cómo eso hoy en día se ha desvirtuado, ¿cierto?, como la mujer muchas veces quiere tomar un lugar de superioridad en cuanto al varón, y vemos cómo el enemigo usa esto para crear, ¿cierto?, una batalla cultural, como vemos hoy en día, cómo se lleva a cabo, ¿cierto?, con las corrientes que hay, con el feminismo y todo este tipo de corrientes que vienen, ¿cierto?, a desvirtuar la imagen de Dios y a poder, ¿cierto?, quitar el diseño original que Dios ha creado. Vemos cómo esto, ¿cierto?, hoy en día afecta mucho a muchos varones y cómo en muchas culturas ha ido tomando mucha fuerza, sobre todo la cultura occidental, ha entrado con mucha fuerza el tema del feminismo y todas estas cosas que vienen a desvirtuar. Pero Dios es claro en su palabra, ¿cierto? Dios nos dejó su palabra para que nosotros podamos comprender los roles que tiene cada uno, ¿cierto? Y la responsabilidad que tiene frente a Dios, el hombre y la mujer. Sabemos que el hombre es el que tiene que responder delante de Dios por su familia, ¿cierto? Es el que se le va a demandar, ¿cierto?, el cuidado, la protección, el inculcar, ¿cierto?, la palabra, el poder proteger a la familia. Y vemos cómo esto ha ido, ¿cierto?, decreciendo, cómo esto ya en este tiempo ha llegado a tal punto, ¿cierto?, de que el varón muchas veces no quiere tomar el lugar que Dios le ha dado, y es la mujer la que muchas veces tiene que tomar el lugar. Bueno, con esto yo no quiero decir que la mujer no lo pueda hacer, ¿cierto? Eso no es bíblico señalar eso así, porque hay una dignidad para ambos, ¿cierto? El Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz del Calvario, fue por la creación, por el hombre y por la mujer. No fue solamente por uno o por otro, fue de la misma forma. Pero lo que quiero señalar, ¿cierto?, en este punto es que Dios pone al varón sobre el cuidado, ¿cierto?, de la mujer y de la familia. ¿Y qué pasa después, ¿cierto? Cuando el hombre cae, dice que se introduce el temor en el hombre, cuando el hombre peca, ¿cierto?, delante de Dios, y el hombre, ¿cierto?, culpa a su mujer del acto de desobediencia de Dios, y
vemos que esto proviene ya de una naturaleza caída, esto proviene ya de algo que es desvirtuado. Y mi hermano Manuel tiene ahí una cita, ¿cierto?, para poder reforzar esto, que está en Génesis 3, del 8 al 12, mi hermano Manuel. Amén. Y dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Dios entró entre los árboles del huerto, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Amén. Bueno, leía esta palabra ahora y lo que decía el pecado introduce el temor muchas veces como hombres nos cuesta tomar decisiones y sobre todo cuando somos padres de familia y tenemos hijos. Muchas veces ellos nos piden algo y nosotros por temor muchas veces delegamos la responsabilidad a la mujer. Nos cuesta tomar decisiones como varones. También dice el hombre toma autoridad, no toma la autoridad por temor, por el qué dirán, o qué dirá mi esposa, o por miedo. ¿Ah? Muchas veces nos cuesta el decir no, esto no se hace, o decirle a nuestros hijos sí, pero nosotros por temor, por el pecado que ya traemos de antemano, nos cuesta tomar esas decisiones de seguir avanzando. ¿Ah? Un ejemplo así corto de temor en el hombre, porque muchas veces se piensa que estando en el Evangelio el varón no tiene temor. Bueno, a veces aflora el temor en nosotros. Un ejemplo muy cercano que tengo hace poco fue que estábamos en el trabajo y a nosotros nos hacen contrato por mes. Y bueno, ya estaba pasando otro contrato, y ya empezó a haber temor en mí. El Señor en este momento me está desnudando con esta palabra. Hubo temor en mí. Firmamos un contrato, después firmamos otro para cambiar el que estaba, y hubo temor en mí, debo reconocerlo. Hubo temor, pero en ese momento el Señor después me habló. Me costó tomar decisiones, me cuesta a mí, pero el Señor aún así nos habla a cada uno de nosotros. ¿Y de qué forma me habló a mí el Señor? Me habló a través de mi jefe. Yo teniendo temor en ese momento porque ya no sabía qué hacer. Y llegó el tiempo en que se me acababa el contrato y mi jefe llega y me dice, don Manuel, me dice, lo tuve en mis oraciones, me dijo. Y yo quedé así, me dijo, lo puse en mis oraciones. Una persona del mundo. Así nos enseña el Señor.
por nuestro temor, Él me dijo eso, lo puse en mis oraciones. Ahora tengo un contrato más largo, pero la gloria y la honra para el Señor, porque yo en ese momento tenía temor, pero gracias a Dios Él me saca en victoria, porque yo, hermano, amén, hermano. Amén, mi hermano, gloria a Dios. Bueno, siempre es un gozo poder compartir las experiencias que vivimos con el Señor, son de mucha edificación. Y bueno, como usted dice, pues lo que pasa acá en este pasaje es que el hombre, ¿cierto?, siente temor al llamado de Dios, siente temor cuando Dios comienza a llamarlo, y él se esconde de la voz de Dios que andaba en el huerto. Vemos como anteriormente había una comunión, como anteriormente había, ¿cierto?, una comunicación fluida, un deleite entre el hombre y Dios. Y vemos que esto se pierde a causa del pecado, a causa, ¿cierto?, de la caída del hombre, y vemos cómo no hay una comunión, cómo entra el temor en el varón y cómo se pierde la confianza en el Señor. Y muchas veces nosotros en nuestro caminar con el Señor podemos, ¿cierto?, quizás en algún momento caer, podemos en algún momento pecar delante de Dios, pero Jesucristo nos ha dejado un camino abierto, un camino de arrepentimiento en el cual podemos ir al trono de la gracia y podemos, ¿cierto?, pedir perdón, el oportuno socorro y restaurarnos con el Señor. El Señor vino a deshacer, ¿cierto?, las obras del enemigo. El Señor vino a restaurar, a rescatar lo que se había perdido, dice en su palabra, ¿cierto?, en los evangelios. Y esto es lo que se pierde en la caída del hombre, la confianza, la intimidad, ¿cierto?, la comunicación entre el hombre, el varón y el Señor. Y es lo que Él viene a hacer ahora. Y como usted bien decía, ¿cierto?, como varones muchas veces tenemos que enfrentar situaciones en las cuales nuestra fe es probada, ¿cierto?, sobre todo en el área que usted menciona, que es un área muy, muy delicada para el varón, en el área del laboral, ¿cierto?, en cuanto a lo que es el área económica, y vemos que muchas veces a veces nos sentimos reprobados en estas cosas, pero el Señor viene a restaurar todo esto. Jesucristo, ¿cierto?, que es el postrer Adán, ¿cierto?, el que viene a restaurar esta comunión con el Padre, nos ha, ¿cierto?, dado su gracia para que podamos ahora, si nos arrepentimos, si confesamos nuestros pecados delante de Dios, poder tener una comunión, una intimidad con el Señor como varones. Amén. Él ha venido a restaurar nuestra comunión. Bueno, seguimos, ¿cierto?, con nuestro tema y queremos también hablar que en cuanto a la desvirtuación, ¿cierto?, de la imagen de la creación de Dios del varón, vemos que el enemigo, el diablo, siempre ha querido, ¿cierto?, humillar, ha querido desvirtuar, ha querido torcer, ha querido introducir una mentira, una imagen errónea, quizás ciertamente parecida en cuanto a lo físico, podríamos decirlo, pero no es la imagen que Dios tiene del varón, no es el diseño original. El enemigo siempre ha querido, ¿cierto?, destruir la creación de Dios. Su principal objetivo es que el hombre se pierda, que el hombre, ¿cierto?, no llegue, no alcance la salvación, que el hombre no tome el lugar de autoridad que le corresponde, que el varón, ¿cierto?, esté por debajo del lugar en el que Dios lo ha puesto. Y el objetivo final, ¿cierto?, es destruirlo, es poder, como dice la palabra, ¿cierto?, llevarlo, ¿cierto?, que el hombre no alcance la salvación. Entonces acá yo tengo una cita que está en Juan 10:10, y habla, ¿cierto?, sobre lo que el enemigo viene a hacer. Y dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero aquí dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. El Señor viene a dar una vida abundante. Él viene a hacer lo contrario que vino a hacer el enemigo desde el principio de la creación, de desvirtuar esta imagen. Él viene a restaurar esta imagen. Él viene a darle esa vida abundante que el hombre tiene con Dios, esa vida abundante que el Señor le dio al hombre, ¿cierto?, por su mera gracia, por su beneplácito, como Él se lo propuso desde el principio de la creación, y Él viene a restaurar esto. Él viene, ¿cierto?, a darnos una vida plena en la cual nosotros podemos tener confianza, podemos tener una comunión, podemos tener con Él, ¿cierto?,
la autoridad que nos había sido quitada por el pecado nos es devuelta por medio de Jesucristo y podemos señorear, ¿cierto?, gobernar en donde Él nos pone. Amén. Entonces también quiero compartir con ustedes la otra cita que está en Juan 8, en el versículo 44. Vamos a tomar solo la segunda parte, y dice, porque no hay verdad en él, ¿cierto? Hablando acá del enemigo, dice, cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y es padre de mentira. Amén. Entonces, ¿qué es lo que él viene a hacer? El enemigo viene a desvirtuar la imagen, ¿cierto? A introducir pensamientos, a entenebrecer la mente, el entendimiento del hombre, para que el hombre no considere a Dios, para que el hombre no tome en cuenta a Dios y su mente sea entregada a ideas, ¿cierto?, diabólicas, a ideas que son demoníacas, ¿cierto?, que son imágenes distorsionadas del varón, ¿cierto?, en distintas áreas. Y vamos a hablar de una en particular, porque el área de la sexualidad, el área, ¿cierto?, en la cual el varón hoy en día vemos cómo ha caído en una decadencia muy profunda en cuanto a esto. Vemos cómo el enemigo ha tomado lugar, ha tomado, digamos, ahí ha querido humillar al hombre de manera tal de desvirtuarlo al punto de la degradación máxima de la creación. Vemos cómo Dios crea al hombre en una dignidad, cómo Dios crea al hombre con una cierta autoridad, cómo Dios le entrega al hombre, ¿cierto?, el cuidado de su mujer, pero vemos cómo el hombre ha querido y ha dejado eso de lado por causa del pecado. Vamos a leer una cita que está en Romanos 1, del versículo 22. Vamos a tomar ahí una cita que habla el apóstol, que es muy clara en cuanto a este tema, y vamos a comentar ahí las áreas sexual del varón que ha sido desvirtuada en este tiempo. Y dice en el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, invertores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que los hacen, sino que también los que se complacen con las que los practican. Amén. Vemos acá, ¿cierto?, cómo el apóstol nombra muchas cosas en cuanto a el varón, cómo él ha dejado el uso natural, ¿cierto?, de la mujer, cómo también él en su extravío dice que Dios los ha entregado una mente reprobada, y vemos que eso hoy día ha entrado con mucha fuerza, la corriente, ¿cierto? Vemos toda esta corriente LGTB, ¿cierto?, donde el varón es denigrado al punto tal de querer, ¿cierto?, tomar una condición en la cual él no fue creada, ¿cierto?, como dice acá la palabra. Y vemos cómo el hombre ha sido presa del enemigo a causa del pecado. Aquí vamos a hablar de una, digamos, de una área, ¿cierto?, que tiene que ver en cuanto al corazón del varón,
y vemos cómo esto aparece en el corazón caído, ¿cierto? En el varón que está caído. Vamos a hablar del adulterio, de la fornicación, y vamos ahí a leer una cita que nuestro hermano Pedro tiene, que está en 1 Corintios 6, del 9 al 12. Sí, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Bueno, como decía mi hermano, esto de nombra aquí también la homosexualidad, los que se echan con varones, mujeres con mujeres. El diablo vino en el hombre caído, vino a distorsionar todo, a cambiar todo y a hacer del hombre una vergüenza, para avergonzar la creación de Dios. Lo que Dios hizo fue algo puro, algo santo. El Señor nos viene bueno, en la nueva criatura, después que nos convertimos al Señor y nos arrepentimos de esta vieja criatura, como dice aquí, que muchos fuimos de esto, pero después que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nos hemos convertido, el Señor nos viene a devolver la honra que el Señor nos dio en un principio. Y es como denigra al diablo al hombre, como viene a cambiar todo lo que el Señor hizo. Y él el diablo siempre busca avergonzar al hombre, porque avergonzando al hombre viene a burlarse de Dios, pues, y querer burlarse de la creación que el Señor hizo con tanto amor. Pues. Y como digo, nosotros al volver al Señor tenemos la oportunidad de volver a esa honra, a esa autoridad que el Señor nos da, y solo por gracia, porque esto no lo merecíamos. Solo por gracia podemos volver a tomar esa esencia que el Señor nos dio, esa autoridad, esa esencia, como decía, que el Señor nos da, y no solo por gracia la podemos volver a tomar. Y esto, como digo, volviendo al principio, a reconocer al Señor, como decía las citas que decía mi hermano Alexis, tomando en cuenta a Dios, pues no como este mundo y como éramos nosotros, no tomábamos en cuenta a Dios, pues nos apartábamos de Dios y hacíamos todo sin poner a Dios como lo principal, como el centro de todo. Y como dice en Romanos, pues el Señor nos entregó a hacer cosas que no convienen. Nosotros ahora, entendiendo esto, sabemos que el Señor tiene que ser el centro, tiene que ser el centro y el cimiento de todo lo que hagamos, porque ahí estaremos en orden y estaremos dándole la gloria a Él, y Él nos pondrá en el lugar que por gracia podemos tener ahora en Cristo. Amén, hermano. Sí, qué importante lo que usted señala, cómo el enemigo quiere desvirtuar, ¿cierto?, la creación, cómo el enemigo quiere poner, ¿cierto?, en un deterioro al varón. Y bueno, sigamos avanzando con el tema, y nuestro hermano Edison también tiene una cita ahí que está en Génesis 3:7, y vamos a hablar también, ahí vamos a hacer un comentario de esta cita. Amén. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Amén. Bueno, como vemos ahí en esa cita, vemos cuando ellos caen, ¿cierto?, delante de Dios y comen del fruto prohibido.
dice que sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y esta cita la quisimos tomar para hablar también de un área que es muy sensible, que muchos varones, ¿cierto?, experimentamos quizá en algún momento de nuestras vidas, y tiene que ver con la pornografía, tiene que ver con la desviación o desvirtuación de la sexualidad, ¿cierto? Porque Dios crea la sexualidad para el deleite del hombre y la mujer, ¿cierto? En el orden de Dios, en el matrimonio, ¿cierto? Para que ellos puedan fructificar, ¿cierto? Y puedan, ¿cierto?, multiplicarse en la tierra, que fue el propósito original, ¿cierto?, de Dios en la creación. Y vemos cómo hoy en día, ¿cierto?, esta industria ha entrado con mucha fuerza en muchos países, en Latinoamérica, ¿cierto?, a través del Internet, del acceso que hay hoy en día en estas cosas, y vemos cómo ya muchos niños a una corta edad han visto, ¿cierto?, la pornografía y han visto esta distorsión de la sexualidad, que lo que provoca en el hombre, ¿cierto?, son muchas cosas profundas en el corazón, en el alma del joven, del niño que ve estas cosas y tiene una imagen distorsionada de la sexualidad, ¿cierto?, de cómo Dios la hizo. Vemos cómo esto, ¿cierto?, trae un mal al hombre, y cómo esto provoca que muchos niños sigan cayendo en cosas, después ya cuando van creciendo, ¿cierto?, ellos no pueden tener una relación sana con sus esposas, muchos, ¿cierto?, son atrapados en la pornografía, no pueden dejar de consumirla, y esto va desvirtuando la mente, esto va destruyendo, ¿cierto?, la mente, y va trayendo muchos problemas en el área sexual al varón. Vemos como en algunos ciertos casos los varones no pueden mantener, ¿cierto?, una relación con su esposa. Vemos como también se practica a través de esto, ¿cierto?, la infidelidad, como muchas veces el varón tiene que recurrir a muchas cosas a las cuales él está atado, ¿cierto? Pero como hemos dicho, como hemos, ¿cierto?, hablado ya en este tema, Dios viene a romper todo esto. Dios viene a traer, ¿cierto?, la imagen, el diseño original a través de Cristo, y viene a ordenar lo que el Señor ha hecho con el hombre. Amén. Cuando uno vive en la imagen, en el diseño de Dios natural, ¿cierto?, original, cuando uno está en el orden de Dios, hay un deleite, hay un disfrute, ¿cierto? La sexualidad es para que el hombre pueda disfrutar junto a su esposa y ambos puedan deleitarse y tener intimidad en y dentro del matrimonio. Amén. Es como Dios lo ha creado, es como Dios lo ha hecho. Pero vemos cómo el enemigo, ¿cierto?, ha querido destruir al hombre en esto. Y esto va trayendo, ¿cierto?, muchas cosas más. Vemos que un primer paso es el consumo, ¿cierto?, de pornografía, no tan solo en niños, sino que en adultos, en muchas personas. Esto es algo muy común, de lo cual hoy en día se habla, ¿cierto? Y hay mucho acceso en Internet, como yo les decía hace un momento. Y después de esto vienen otras cosas, ya viene la pedofilia, zoofilia, y hay una desvirtuación total de la mente, ¿cierto? La mente se llena de inmundicia, y esto provoca y puede traer, ¿cierto?, muchas consecuencias en el área sexual del varón que le pueden y le van a traer problemas, ¿cierto?, más adelante. Si esto no es tratado, si esto no es restaurado por Dios, si esto no es, como Dios dice, ¿cierto?, en su palabra, Él nos hace de nuevo, nos hace una nueva creación y Él nos devuelve el diseño original, ¿cierto?, como Él nos creó a su imagen y semejanza. Eso, vamos a seguir avanzando, ¿cierto? No sé si alguien quiere comentar algo más en este punto. Seguimos, avanzamos. Mi hermano Manuel también tiene ahí una cita que está en Génesis 2:24. Tiene dos citas ahí mi hermano Manuel, para que podamos hablarla ahí también, comentar acerca de esto. Amén, mi hermano. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Amén. Amén. Y Efesios 5:28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer,
a sí mismo se ama. Amén. Bueno, a sí mismo se ama. Esto viene de mano con lo que venía hablando mi hermano Alexia antes. Muchas veces la pornografía, como dijo, desvirtúa la mentalidad del hombre. Y en el matrimonio trae muchas consecuencias después. Porque dice, dejará a su padre y a su madre, se unirá a una mujer. Y ahí es cuando vienen los problemas después, porque con una mente ya pervertida, que viene el varón, se une a una mujer y después vienen muchos problemas y vienen las separaciones. Amén, mi hermano, amén. Bueno, sí, en este punto, como usted leía en esta cita, ¿cierto? Bueno, acá lo que queremos hablar en esto tiene que ver con la falta de compromiso del varón. Vemos hoy en día como, ¿cierto? Las relaciones son de una liviandad total, vemos como ya no hay el compromiso que el Señor, ¿cierto? Exige, que el Señor instaura a través de su palabra, de poder formar una familia. Vemos como hoy en día ya el tema del matrimonio muchas veces pasa a ser un tema como se le tilda, ¿cierto?, de pasado de moda, un tema que quizás a una persona lo tildan de anticuado, ¿cierto?, o de conservador, y se tiende a asociar a estas cosas porque la juventud de hoy en día, ¿cierto?, vemos como estas cosas para ellos son inconcebibles, ¿cierto? Pero el Señor le da un mandato al varón, ¿cierto?, de salir de su hogar, de dejar al padre y a la madre para que él pueda formar un hogar y una familia. Y en esta cita queremos hablar sobre la falta de compromiso del varón, ¿cierto? Como el varón hoy en día no toma su lugar de autoridad en la casa, ¿cierto? Como la cabeza del hogar, como la persona que es la que debe formar una familia, ¿cierto? Y poder así cumplir con la voluntad del Señor. Sabemos también que la familia, ¿cierto?, es el principal núcleo de una sociedad. Sabemos que en la familia, ¿cierto?, en el matrimonio está la bendición de Dios, está el orden de Dios que viene, ¿cierto?, de la obediencia a la palabra de Dios, porque vemos hoy en día cómo las relaciones son poligamia muchas veces, ¿cierto?, que que los jóvenes de hoy en día están con una, después con otra, ¿cierto? Ahí viene el tema de la promiscuidad y estas cosas que también practicamos quizás muchos de nosotros en nuestra juventud, ¿cierto? Porque el varón, la imagen que se tiene hoy del varón es como que si el varón es más picaflor, como decirlo, ¿cierto? Se anda con una con otra, es como más hombre. Y eso no es cierto. El varón, ¿cierto?, es un hombre, es un varón de compromiso, un hombre que confía, ¿cierto?, en Dios, que Dios tiene a su ayuda idónea, ¿cierto?, que es la mujer por la cual el Señor le ha hecho especialmente para él, ¿cierto? Dice que el que haya esposa haya la benevolencia del Señor. Amén. Dice que en la familia, ¿cierto?, en el orden, ahí está el orden sacerdotal, está la unción de Dios derramándose sobre el varón para que también fluya a través, ¿cierto?, de él la bendición a su familia, y está el resguardo, ¿cierto?, y está la prosperidad del varón en esta área. Pero vemos cómo hoy en día esto no se practica, ¿cierto? Como esto hoy en día muchas veces los matrimonios, quizás los que se casan sin en el orden de Dios, muchas veces fracasan, se separan rápidamente, está el tema del divorcio, que tomo una esposa, después la dejo, después toma otra, ¿cierto? Y estas cosas las vemos como hoy en día en nuestra sociedad pasan, como el enemigo, ¿cierto?, ha desvirtuado esta área también. Y vemos también cómo no hay amor dentro del matrimonio, ¿cierto? La palabra que usted leía en Efesios 5:28 habla claramente el Señor sobre el amor que tenemos que tener a nuestras esposas como varones. Muchas veces, ¿cierto?, nos cuesta esta área, ¿cierto? Porque ella es diferente, no es que ella tiene que cambiar, pero somos nosotros los que tenemos que cambiar, ¿cierto? Somos nosotros los que hemos sido llamados para amar a nuestras esposas, para cubrirlas y para poder, ¿cierto?, tomar el lugar que el Señor nos ha dado. Amén. Y también está la responsabilidad económica que el varón tiene. Muchas veces esta área también ha sido muy, muy desvirtuada en el varón de hoy en día, ¿cierto? Como el varón no toma la responsabilidad del hogar.
Vemos también lo que pasó hace unos meses atrás, ya bueno, hace un año aproximadamente, con el tema de los retiros. No sé si se recuerdan que con los retiros, ¿cierto?, se les cobraba las pensiones alimenticias que los varones no pagaban, los que tenían responsabilidades, ¿cierto?, impagas con sus hijos. Y vemos cómo el varón hoy en día también tiene hijos, ¿cierto?, y se desentiende totalmente de ellos y no responde, ¿cierto?, en cuanto a la paternidad, en cuanto al cuidado, a lo afectivo, a la formación, y menos, ¿cierto?, en el área económica. Y vemos cómo hay hoy en día un abandono del hogar del varón, cómo el varón hoy día no toma la responsabilidad que tiene. Y vemos al varón, ¿cierto?, no como el Señor lo puso, como la persona que debe proveer para su hogar, sino que vemos al varón haciendo totalmente lo contrario. Y mi hermano Pedro ahí tiene una cita en 1 de Timoteo 5:8. Sí, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Como decía mi hermano, en el mundo se ve mucho esto de los roles cambiados. Pues, en familia, hay varias familias, muchas familias en el mundo que trabaja la esposa y el esposo es dueño de casa. Pues. Es como divertido, pero eso sucede, pues, y está cambiado en el mundo. Y como decía el versículo anterior que leía, que dice que los afeminados tampoco van a entrar. O sea, Dios tiene formó al hombre, hizo al hombre varón. Pues. En otra parte en la Biblia dice ser hombres. O sea que el hombre debe ser hombre y esa hombría está en tomar la autoridad. Pues. Y cuando hablamos de tomar la autoridad, esa autoridad es en amor. Pues. No es autoridad como cree el mundo con fuerza humana, es en amor. Pues la autoridad es el orden de Dios y hacer lo que Dios realmente quiere que haga el hombre. Y tiene que, bueno, nosotros, bueno, yo aún no soy casado, pero mis hermanos que están casados, ellos conocen bien esto de antes de Cristo y ahora en Cristo, cómo cambió sus vidas porque Dios los trajo a un orden. Y ahora pueden tomar la autoridad realmente que Dios les dio, porque están en un orden. Y como digo, el orden es el amor, pues el amor que Dios nos da, que Dios nos dio y nosotros podemos dar a nuestra familia, a nuestras esposas. Como digo, esto en el mundo está cambiado, pues hay ejemplos de todo tipo, pero uno de esos ejemplos como más comunes es eso, que trabajan las mujeres y el hombre quizás no trabaja o trabaja menos y se preocupa de otras cosas, pues el Señor nos tiene al varón como cabeza, pues, y él tiene que tomar el lugar, pues, y como decía antes, esta autoridad, este trabajo que Dios le dio al hombre, es imposible tomarlo en el mundo, porque ahí está todo distorsionado y el hombre perdió la autoridad, pues. Al caer, él pierde la autoridad y no puede tomar, aunque quisiera, no puede tomar esa autoridad, pues. Y como he repetido muchas veces, esto es en Cristo, uno volviéndose al Señor, arrepintiéndose y conociendo nuestra maldad. Bueno, el Señor nos convence de pecado y nos dice que estamos mal, pues y solo Él puede cambiarnos y darnos esa nueva identidad y la identidad de varón que gobierna su casa, su hijo, su esposa en amor. Y como digo, esto es imposible para el hombre solo, pues el Señor tiene que hacer esta obra de convencernos y llevarnos a arrepentirnos y tomar la verdadera posición que el hombre debe tener, pero como digo, esto es en amor. Amén, mi hermano, así es. Bueno, el Señor, ¿cierto?, ha puesto al varón en una posición de honra, en una posición de autoridad y ha entregado al varón responsabilidad también juntamente con eso, ¿cierto? Vemos como el Señor consideró al varón para traer también el plan de salvación, ¿cierto?, a través de Jesucristo. Él tomó forma de siervo, ¿cierto?, forma de hombre, para traer la salvación y para cumplir con el plan redentor de Dios, ¿cierto?, para que todos nosotros pudiésemos ser salvos.
y vemos cómo el Señor ha traído, ¿cierto?, a través del varón la imagen de Dios, como el Señor quiere reflejar, ¿cierto? Somos nosotros un espejo, un destello de la gloria de Dios, para que muchos puedan ver la luz, ¿cierto?, de Cristo en nosotros, puedan ver la bendición que hay en el diseño original de Dios, puedan ver la gracia, ¿cierto?, del Señor Jesucristo a través de nosotros como varones. Esto no quiere decir que la mujer no se pueda ver, ¿cierto? Sabemos que no es así. Sabemos que el Señor también a través de las mujeres ha derramado una abundante bendición, la ha dignificado, ¿cierto? La ha puesto en un lugar de honra también a la mujer, en igual posición con el varón, pero con roles distintos. Amén. No queremos decir con esto, con lo que hemos estado hablando ahora en este tema, que el varón tenga una posición, digamos, mayor, sino que son ambos en una posición de honra, ¿cierto? Pero con roles distintos, con responsabilidades distintas, que están, ¿cierto?, en la palabra del Señor, ¿cierto? No es palabra de hombre la que nosotros hablamos, no es que estemos hablando por nuestra propia cuenta, sino que es lo que el Señor ha dejado, las instrucciones que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y quiero también compartir con ustedes una cita para reforzar esto, que está en 1 Corintios 11:3. Y dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Aquí hay un orden en cuanto, ¿cierto?, a la cabeza, a la autoridad, digamos, al que tiene, ¿cierto?, la autoridad sobre el varón, es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Él es el varón perfecto, como dice en su palabra, es el primogénito de toda la creación, y dice también que el varón, ¿cierto?, es la cabeza de la mujer. Y dice que Dios es la cabeza de Cristo, ¿cierto? Hay un orden, hay una sujeción, hay una jerarquía en cuanto, ¿cierto?, a los roles, a las responsabilidades que Dios ha establecido, y es así como Dios los ha determinado. Entonces, queremos ya ir concluyendo nuestro tema. La verdad que siempre hay una palabra de sabiduría de parte del Señor, y queremos hoy día dejar esto para que usted pueda meditar en esto, ¿cierto? Podamos examinarnos a través de esta palabra, podamos ver cómo está nuestra vida delante del Señor, y como varones entendamos también la posición que tenemos delante de Dios, la responsabilidad que tenemos delante de Dios, la honra o la cual Dios nos ha dado, ¿cierto? Y que como varones podamos tomar nuestro lugar en el temor de Dios. Y muy importante, como decía mi hermano Pedro hace un momento, poder, ¿cierto?, guiar a nuestras esposas, a nuestros hijos, o en el lugar de autoridad donde Dios nos ha puesto, en el amor del Señor, ¿cierto? A través de la misericordia, a través de los ojos del Señor, a través de Cristo, ¿cierto? Poder mirar a otros con dignidad, poder mirar a otros como Cristo nos miró a nosotros, ¿cierto? Cuando estábamos nosotros en nuestros delitos y pecados, dice que Él nos amó, dice que Él fue a la cruz, ¿cierto? Aun cuando nosotros éramos pecadores, inmerecedores de su gracia, Él fue a la cruz por nosotros. Y bueno, eso es lo que el Señor nos ha dado. Queremos ir concluyendo, y bueno, queremos también ahí que nuestro hermano Edison pueda tomar unas citas que hablan del diseño que Dios vino a restaurar. Amén, mi hermano Edison. Amén. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Colosenses 3:9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos del viejo hombre con sus sellos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Amén. Bueno, como dice mi hermano, ¿cierto? Hay un varón, cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿cierto? Llegamos caídos, llegamos llenos de pecado, llegamos llenos de muerte, ¿cierto? Totalmente desvirtuados de cómo el Señor nos había soñado, ¿cierto? Al momento de la creación, y Dios nos restaura. Cuando llegamos a Cristo, ¿cierto? El Señor nos levanta. Cuando nosotros nos humillamos y podemos ver nuestro pecado, y el Señor nos va formando conforme a su imagen, Él nos pasa de un momento a otro, en el momento en que nosotros creímos, ¿cierto? Él nos lava con su sangre, Él quita nuestro pecado, ¿cierto? Y Él nos devuelve esa dignidad, esa honra, y podemos estar delante de Dios
en la forma y en el diseño original que Dios nos dio al principio de la creación. Como diría ahí mi hermano, dice que es el primogénito de toda creación. Él fue el primero, ¿cierto? El que vino, el que cumplió toda la ley, el que llevó en su carne, ¿cierto?, el pecado, ¿cierto?, el que llevó la humillación. Cuando vemos al Señor ahí, antes de ir a la cruz, ¿cierto?, humillado, vestido de púrpura, ¿cierto?, cuando el soldado le dice a Pilato, he aquí el hombre, ¿cierto?, vemos ahí esa imagen con su corona de espinas, todo ensangrentado, cuando le escupían, cuando se burlaban, cuando le escarnecían. Así estábamos nosotros, ¿cierto?, delante del mundo espiritual, delante de las potestades, así estábamos, caídos, ¿cierto?, sin poder pararnos o poder mejorar esa condición. Pero cuando llegamos al Señor, dice que nosotros nos vamos renovando, nuestro entendimiento, nuestra mente va siendo transformada, ¿cierto?, va siendo limpiada y vamos siendo formados conforme a la imagen de Cristo, que es la imagen de Dios, ¿cierto? Él viene a mostrarnos al Padre, Él vino a mostrarnos, ¿cierto?, el amor del Padre. Él es la imagen de Dios, Él es Dios, ¿cierto? Y a través de Jesucristo nosotros podemos ser levantados de nuestra condición de humillación, ser levantados a la honra y a la gloria que el Señor nos ha dado por medio de Jesucristo. En este día queremos exaltar la obra de Cristo en nuestras vidas, queremos dar gloria al Señor Jesucristo por cada uno de los que está viendo, ¿cierto?, este programa. Yo acá puedo dar testimonio, ¿cierto?, de mí, pero también conozco los testimonios de mis hermanos en la condición que cada uno llegó y veo hoy día cómo el Señor ha ido añadiendo en cada uno de nosotros y formando a Cristo en nuestro carácter, cómo ha ido, ¿cierto?, levantándonos de una condición y ha ido llevándonos a la gloria de Dios. Bueno, mis hermanos, ese es el programa, la palabra que el Señor hoy día nos ha dado, y dejo ahí la oportunidad para que alguno de mis hermanos pueda despedirse y pueda ahí concluir también con una palabra. Bueno, la palabra viene primeramente a nosotros nos habla y viene a, el propósito de la palabra no es avergonzar, el propósito de la palabra es convencer de la condición en la que estamos. Pues. Creo que muchos varones quizás ahora están escuchando y van a oír esta palabra y si la palabra habló a sus vidas y vieron que de hecho es verdad la palabra es la verdad y el Señor quiere, el Señor lo que espera es un corazón humilde que reconozca que lo que Dios dice es verdad, pues, y eso espera el Señor, que podamos reconocer nuestras faltas, nuestros errores y la condición que estamos. Solo eso espera el Señor, un corazón humilde que reconozca que está en la condición caída y Él quiere salvar a todo hombre. Y solo el propósito de Dios de este programa es traer la salvación a cada varón y que cada varón sea levantado como el Señor lo hizo, realmente en honra, en autoridad, como decía, en amor, porque vemos que el mundo está cada vez peor y no va a ser mejor, va a ir de mal en peor, y el Señor quiere con esta palabra hablar al corazón del hombre y mostrarle la real condición para que Él pueda salvarlo, para que Él pueda cambiarlo, para que Él pueda sacarlo de esa condición y darle la vida que nosotros por gracia pudimos tomar un día, reconociendo, escuchando a sí mismo, reconociendo la voz de Dios, reconociendo que el Señor nos hablaba y poder humillarnos delante de Él y decir, sí, el Señor quiere escuchar esto. Sí, Señor, es verdad, eso soy y yo ya no quiero ser el mismo, quiero cambiar esta vida y quiero ya ser hombre, de verdad, quiero ser un varón verdadero, no esconderme, no andar en vergüenza, en temor, el temor que trae el pecado, porque después de la caída viene todas estas cosas, y el pecado nos ata a una condición de vida donde no podemos salir. Y la salvación, la libertad está solo en Jesús. Jesús, solo Él nos puede sacar de esa condición. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué debemos hacer? Es arrepentirnos, convertirnos y decirle al Señor, sí, Señor, tienes
tienes razón, es verdad lo que tú me dices, y yo quiero eso. El Señor quiere eso, que tú quieras lo que Él viene a decir, lo que Él viene a entregar, porque esto es solo por gracia. Si tú crees esto, vas a tenerlo. El Señor quiere salvarte y, como digo, este programa se hace el corazón de Dios. Dios mismo viene a hablar al hombre para salvarlo, porque Él lo ama y quiere darle una vida abundante, una vida eterna con Él en el cielo. Y eso, que el Señor los bendiga y espero que mediten en esta palabra y puedan volverse al Señor y puedan entender que sin Él no hay vida, sin Jesús no hay vida, solo muerte y destrucción. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén, amén. Gracias, mi hermano. No sé si mi hermano Manuel, mi hermano Edison quieren despedirse. Ahí dejo la instancia, mi hermano. Hermano, yo tengo una palabra que me estuvo de cuando nos entregó, de cuando se armó el tema. Estoy con es primera de Juan 2, 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén, mi hermano. Así es como la palabra del Señor lo declara en esa cita. El que hace la voluntad de Dios permanece, como mi hermano Pedro señalaba, ¿cierto? Nosotros hemos entendido, hemos comprendido por gracia que para nuestra conveniencia el hacer la voluntad de Dios nos hará permanecer eternamente. Amén. Si creemos en Cristo, si vemos cómo el Señor nos hizo con una dignidad, con una honra, cómo el Señor nos puso en esta condición, ¿cierto?, de varón, de poder tener también una responsabilidad, podamos poner nuestra mirada en Él, ¿cierto? Podamos enfocarnos en Cristo y podamos humillarnos delante de Él y reconocer que necesitamos cada día más de Él. Amén. Hermano Manuel. Amén. Bueno, decirle a mis hermanos, los que están escuchando estos testimonios, esta palabra del Señor, de que cuando llegamos al Señor, el Señor nos libera, nos hace libre, nos hace hacer cosas que antes no podíamos hacer por nuestro temor. Y si usted dice, ¿qué cosa lo hace hacer? Bueno, estar delante de ustedes, lo que antes a lo mejor no habríamos podido hacer, por temor, por vergüenza, por nuestro orgullo, el Señor rompe todo eso. Y por eso nosotros le damos gracia y le damos gloria y honra al Señor por eso. Y le damos gracia también porque nos enseña a tiempo y fuera de tiempo. En este momento esta palabra también ha calado en nosotros, en lo más profundo de nosotros, para que sigamos hacia adelante, hacia el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Porque no podemos decir que ya llegamos, hemos avanzado mucho y nos creemos mejores que los que nos están viendo. No, el Señor nos hace mejor, nosotros no. Si usted cree que nosotros hemos alcanzado el blanco perfecto, vamos en marcha, vamos avanzando, cada día. No nos creemos mejor que ustedes, pero le damos la gloria y la honra al Señor porque de donde ustedes estaban, ahí estuvimos nosotros, con aquellos temores, con aquel orgullo que muchas veces nos pisoteaban, pero el Señor dijo no, yo te quiero por cabeza, no por cola. Aquí estamos los valientes, lo que el Señor escogió. La gloria y la honra es para Él. Amén. Amén, amén, gloria al Señor. Vamos a orar para despedirnos y bueno, le voy a pedir a mi hermano Pedro que pueda orar para ir terminando ya nuestro programa. Amén.
Señor, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, tu gracia, Señor, que se renueva cada día, Señor. Te damos gracias, Señor, y entregamos, Señor, este programa, Señor, que nace en tu corazón, Señor, y es tu palabra, Señor, la que hablamos, Señor. Te damos gracias por permitirnos, Señor, hacerlo, Señor, por la honra, Señor, de poder hacerlo, Señor. Te damos gracias, Señor, y bendecimos a cada uno de los varones, Señor, las mujeres que puedan ver este programa y sea, Señor, sea esa semilla, Señor, que tú envías, Señor, que da fruto, Señor, cuando tú, Señor, lo estimes, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, y te pedimos, Señor, que sigas, Señor, hablando en nuestros corazones y cubriendo nuestras vidas, Señor, y al igual que aquellos que ven este programa. Te damos gracias, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo a cada uno. Nos vemos en otra oportunidad, si el Señor lo permite. El Señor les bendice. Bendición. Nacimos para ser valientes. Nacimos para ser valientes. Éramos guerreros.